Continuando con el video anterior de nuestro proyecto Spring, en esta ocasión vamos a culminar lo que habíamos dejado pendiente en la parte del servicio. Nos había faltado realizar los métodos para actualizar, para borrar, para actualizar, para borrar, para seleccionar por uno y para seleccionar por varios. Eso tanto dentro del service y dentro del control. Como vemos, seguimos el flujo de trabajo que teníamos trazado para la parte de Spring Boot. Ahora sí vamos a nuestro Visual Studio y vamos a terminar de construir. Entonces nos vamos al service y vamos a poner aquí para seleccionar select by ID. Vamos a hacerle de tipo público al método public, tipo de dato que devuelve cliente. Antes de eso vamos a parar la aplicación, tipo de dato que devuelve cliente. Aquí vamos a poner get by ID. Parámetros que recibe, en este caso recibe el tipo de dato long y recibe el ID para poder buscarlo. Ahora necesito hacer la inyección de dependencias, pues ahí tengo la inyección de dependencias para poder hacerlo. Utilizando el repositorio, el método se llama find by ID. Voy a utilizar este mismo nombre acá, find by ID. Me da un error, ese error me está dando porque necesita, si yo leo ese error, me dice que ¿qué pasa si no encuentro el dato? ¿Qué me devuelve? ¿Me devuelve un valor nulo o me devuelve el dato como tal? No devuelve un tipo de dato, en este caso, que no existe. Entonces yo tengo dos opciones para poder corregir este error. La primera, pues hacerle que sea de tipo optional, que me devuelva el cliente, pero que sea opcional. Y con eso se corrige el error. O la segunda, pues la que yo suelo utilizar, es que me devuelve un tipo de dato cliente mismo. Sin embargo, aquí tiene otra opción que me dice or else, y que me va a devolver un tipo null. Si encuentra, me devuelve el dato; si no encuentra, no devuelve el dato. Vamos también a crear el método acá para borrar, muy similar, private void, tipo de dato que recibe long, el dato que recibe es del ID. Y voy a hacer en este caso la inyección de dependencias. Ahí está, utilizando el método delete by ID, que lo tiene como tal la clase CRUD repository, de la cual hicimos el extend a nuestro repositorio. Finalmente voy a hacer para seleccionar todos, ahora sí, para seleccionar todos voy a poner un public list, el de Java Utils. Aquí vamos a poner cliente, el nombre se podría llamar get, creo que le puse en la otra parte find all. No recibe ningún tipo de dato y realizaríamos la inyección de dependencia aquí para obtener todos los datos como tal. Terminados mis 4 métodos, para el método actualizar estaremos haciendo, o se estará haciendo en un siguiente video para poderlo hacer, ya que en este video voy a utilizar el método guardar para poder actualizar todos esos campos, y un poco más adelante demostrar cuál es la diferencia entre utilizar este método, que al fin y al cabo guarda los datos, o utilizar otro método para actualizar parcialmente los datos. Ahora sí me voy a mi controller, voy a crear para seleccionar por ID. Ahí está, un post mapping, no es un post mapping, es un get mapping. Es un get mapping, value, cliente y el ID como tal. Ahora sí vamos a desarrollar el método, que es public cliente find by ID. Un poco por aquí no debería ser así.
vamos a dejarlo hasta la parte de ahí para un poco ir explicando. Ahora sí, vamos a hacer la inyección de dependencias. Vamos a hacer el return cliente service punto find by id, y que recibe el id como tal. Ahora el get mapping me está dando un error por acá. ¿Sí? Import get mapping de agregar esta dependencia. Sí, ahí está. Terminada mi sentencia o terminado mi endpoint para poder seleccionar por ID. Ahora vamos a hacer el borrado. Es borrar por ID. Ese borrado es @delete mapping, y voy a copiarme la misma parte que tengo acá dentro del select by ID, que es exactamente lo mismo. Borrado. Ahora sí, public void delete by ID, tipo de dato que recibe es un tipo de dato long, y vamos a hacer nuestra inyección de dependencias. Ahí tengo la inyección de dependencias. Client service.delete by ID, que es nuestro método que tiene en este caso nuestro servicio. Ahora sí, voy a hacer el seleccionar todos. Ese es un get mapping. Veamos cómo está mi get mapping de arriba. Sí, cliente. Estamos utilizando ese tipo de endpoint. Voy a poner public list cliente find all. Y ahora sí voy a realizar la inyección de dependencias como tal. Me está diciendo aquí que importe la clase, en este caso de Java Utils. Vamos a ver si se importó. Sí, por acá está. Y tenemos ya el método seleccionar por ID, el borrado y el seleccionado de todos. Ahora, el actualizar. Antes de realizar este método, lo que vamos a hacer es probar. Vamos a ejecutar la aplicación. Esperamos un momento hasta que se ejecute, que no exista ningún error. Y ahí está. La aplicación está arriba. Ahora sí, vamos a probar. En este caso vamos a probar el método get de clientes. Ahí me devuelve. Ahora vamos a ver si es que el get by ID está funcionando. Vamos a ponerle el 2. Está funcionando. Vamos a traer todos. Perfecto. Ahí estamos. Estamos funcionando. Vamos a ver el delete. El delete. Ahí tengo. Está funcionando. Ya no debe existir. Ahora, el put aún no lo tenemos. El post ya lo habíamos probado. Si está funcionando. Vamos a probarlo nuevamente. El post del cliente. Ahí se insertó. Entonces están funcionando muy bien los métodos. Ahora simplemente voy a hacer un ajuste por acá. Por si en algún momento llegara a dar un error. Me ha pasado en alguna ocasión que por aquí cuando paso el ID aquí en esta parte de aquí me pide o me dice que no reconoce como tal el parámetro que le estoy pasando. Entonces le voy a pasar un patch variable dentro de ese el ID. Y dentro de el delete aquí también le voy a poner el patch variable, el ID como tal. Entonces con eso quedaría funcionando la parte de el post, el get by ID, el delete, el get mapping, que es el obtener todos como tal. Me hace falta la parte de la actualización parcial. Ahora, como me hace falta esa parte, entonces voy a mi servicio y voy a desarrollar esa parte. Entonces, en mi servicio voy a desarrollar esa parte de ahí. Voy a poner el actualizar parcialmente. Parcialmente. Eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces voy a desarrollar mi método public
Lo que voy a hacer en esta parte de acá es utilizar una clase o un tipo de dato que me retorne de tipo response entity. Response entity. ¿Qué tiene como argumento esta parte de aquí o cómo va a recibir? Es más o menos como una tipo lista, el cual me permite tener algunas funcionalidades para ver si se actualizó o no se actualizó. Aquí voy a recibir un tipo de dato cliente. Voy a ponerle un nombre que se llame actualizar cliente. ¿Qué datos necesito que reciba esto? Voy a necesitar que reciba el ID como tal, del cual quiero actualizar, el ID, el cliente, y aquí vamos a poner cliente actualizado. Cliente o entity actualizada, vamos. Entity actualizada. Aquí es, aquí es cliente. Es cliente. Ahora sí, voy también a trabajar con los try y el catch para hacer las excepciones. Try. Voy a trabajar con el catch para poder realizar las excepciones. Aquí va catch, exception. Voy a formatearle aquí el texto nada más. Ahora sí, esto me va a hacer un return. Return, exception, perdón, response entity. Punto. Aquí me va a decir cuando dio algún error, alguna cosa. Punto status. Punto status. Dentro de ella voy a traer el status del HTTP. Por aquí debe decir HTTP status. Punto internal. Por aquí debe decir uno que diga internal server error. Este método lo necesito pasar como tal en la propiedad o el constructor build para que funcione. Ahí tenemos. Ahora sí, me voy por la parte del try cuando no da ninguna excepción. Entonces en la parte del try voy a hacer la primera parte que es verificar si el ID del cliente existe. ¿Cómo hago esto? Voy a crear una variable cliente, sí, cliente existente es igual a el método que tenemos por acá arriba que es find by ID. Find by ID. Y le paso el ID como tal. Entonces esto me devuelve si es que el cliente existe o no existe. Ahora sí, voy a preguntar if, sí, el cliente existe, es igual a null, me voy por el lado contrario, por el lado del que no exista el cliente. ¿Qué hago cuando el cliente no existe? Voy a hacer un return y voy a retornar del response entity. Tiene una propiedad por aquí que dice response entity.not found, no encontrado. Igual necesito construir como tal para o ponerle el método build para que se construya como tal, ¿no? Ahora sí, por la parte de que sí existe el cliente. ¿Qué pasa cuando sí existe el cliente? Entonces, por aquí, a ver, solamente cuando el cliente no existe voy a crearle esto. Si es que no, no va a entrar a esa parte de el if como tal ahí. Ahora sí, si es que eh, existe, pues voy a actualizar los campos correspondientes. Para actualizar los campos correspondientes voy a preguntar si el dato o la entidad que tiene acá, punto,
el campo que quiero, por ejemplo, el nombre, punto getName, voy a obtener es diferente igual a null. ¿Por qué? Porque solo si dentro del JSON trae el dato del cliente, voy a actualizar ese dato. Perdón, el nombre del cliente, voy a actualizar el nombre. Si trae el apellido, actualice el apellido. Y si trae el enable, voy a actualizar el enable como tal. Entonces, ahí sí, vamos a esperar que nos complete aquí. Aquí ya nos completó, ¿no? Ya nos completó, estamos trabajando con inteligencia artificial para que nos pueda completar rápidamente los segmentos de código. Entonces se completó, listo. Voy a hacer lo mismo. Voy a actualizar el apellido. Apellido. Entonces, como quiero actualizar el apellido, pongo if. Si es diferente igual a nulo, entonces, ¿qué hago? Pongo cliente existente, es decir, este cliente que ya lo traje de la base de datos, ya tengo todas las propiedades. Con la propiedad set le asigno el valor que viene por defecto aquí en la entity de aquí, le asigno la propiedad, en este caso nombre, ¿no? Y acá hago lo mismo pero con el apellido. Ahora, vamos con el otro. Actualizar, actualizar el enable. Vamos a poner, ahí me da. Listo. ¿Qué debo hacer? Esta parte de acá. Pero vemos que aquí me da un error. Vamos a ver si tiene esa propiedad. Vamos a ver si tiene la propiedad get enable. No, no tiene esa propiedad. Entonces me voy a la clase cliente o a la entity y veo que bool está aquí con minúscula. Le voy a poner con mayúscula y automáticamente se va a solucionar el error. Punto. Ahí sí voy a tener la propiedad get enable como tal. Aquí obtengo y pregunto que si es que es diferente de nulo, pues hago la asignación correspondiente. Una vez que hago eso, ahora sí voy a guardar los cambios. Guardar los cambios. Para guardar los cambios voy a crearme otra variable que diga cliente guardado, guardado. Esto es igual a, por ahí tengo el método save, que recibe la entidad cliente. ¿Cuál entidad cliente recibe? Este cliente existente, porque aquí tengo todos mis campos ya actualizados. Ahora sí, hago el return. Return response entity punto ok. Aquí está punto ok. Y dentro del ok, aquí le voy a devolver cliente existente. Es decir, el JSON como tal. Perdón. No cliente existente, cliente guardado, el dato que ya guardé, ¿no? Listo, con esto estoy diciendo que cuando me responda entity diga ok, cuando todo haya sido ok, no haya presentado ningún error, pues aquí retorne el cliente que haya sido guardado como tal. Ahora solamente me falta construir el método dentro del control. Aquí vamos a poner public, public, aquí es response entity, sigue recibiendo un tipo de dato cliente. Vamos a poner update, update parcial o partial update. Bueno, update parcial vamos a poner. Update parcial. ¿Qué tipo de dato recibe? Pues el ID. Entonces para eso tengo long ID. Y el otro tipo de dato es cliente. De tipo o con una variable local que se llame entity como tal. ¿No? Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Return parcial de los dos. Update parcial, no se llama update parcial, acá se llama actualizar cliente. Ya, entonces así mismo le vamos a poner al método acá, parcial.
Listo, ahora me falta poner el decorador, arroba. Esto es put. Esto es put mapping. Y vamos a traernos el mismo valor de acá para poderlo hacer con esta URL, put mapping. Y aquí para evitarnos que, perdón, aquí debemos ponerle un arroba, pat, arroba, vamos a ver, arroba patch variable, arroba patch variable. Habíamos dicho que para evitarnos errores o complicaciones vamos a poner ID ahí. Y acá para que me pase los datos del cliente voy a poner arroba request body. Solamente que no quiere, no quiere coger esta parte aquí, arroba. El request body lo vamos a copiar de acá arriba. Lo mismo. Request body. Está trabajando. Arroba. Ahí sí. Request body. Listo, con eso tendríamos completo el actualizar parcial. Ahora sí vamos a correr nuestra aplicación para verificar que efectivamente el actualizado parcial esté funcionando como tal. Mientras corre vamos a listar vamos a actualizar este de aquí, vamos a hacer cliente, vamos a hacer un get al 152 con el objetivo de verificar que todo esté funcionando, 152. Ahora sí, vamos a hacer un put del 152 y vamos a agregarle, vamos a dejarle el nombre, solo vamos a agregar el apellido, vamos a agregar el apellido y vamos a ponerle en el enable false. Ahí está, el apellido y el enable false. Si es que mando el enable a true y si es que no mandara ningún otro dato, ahí tengo que solo se actualiza ese dato. Voy a darle control Z para ahí. Y ahora simplemente voy a probar actualizando el nombre. Vamos a actualizar el nombre. Y ahí tenemos como tal la actualización, ¿no? Entonces vemos que todos los métodos ya están funcionando. Los otros ya los habíamos probado, no es necesario probarlo. Ahora en el siguiente video lo que vamos a hacer es simplemente realizar el CRUD como tal, pero para, en este caso, la Entity Compra. Eso quedará para un próximo video.